Hay un parlamentario que está inscrito en este proyecto, que es el diputado Matías Walker. No sé, diputado Walker, ¿va a hacer uso de la palabra? Lo vamos a escuchar a ustedes, después vamos a proceder a la votación. Es muy importante para nosotros escuchar su intervención. Gracias, presidente. Sin duda que el proceso de calificación ambiental del proyecto Dominga fue muy controvertido, tal como ocurre con todos los megaproyectos en nuestro país, en materia minera, en materia hidroeléctrica. Y sin duda la gente de la región y particularmente la comuna de La Higuera se generó la convicción que yo comparto, de que el proceso de calificación ambiental de este proyecto lamentablemente estuvo contaminada por consideraciones políticas. Y así como fuimos críticos en su momento a la forma en que se resolvió del punto de vista institucional la calificación ambiental del proyecto Barrancones durante el gobierno del presidente Piñera, que se resolvió finalmente, y fue lo que criticamos, mediante un telefonazo del entonces presidente Piñera al CEO de la compañía titular de este proyecto. Fuimos críticos, algunos de nosotros y yo especialmente, respecto de cómo se contaminó políticamente una decisión que debía ser eminentemente técnica en consideración a la línea de bases que establece precisamente la Ley de Bases de Medio Ambiente en relación a este proyecto. Pese a que hubo una resolución favorable del Sistema de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, pese a que hubo un informe favorable del Ceremi de Medio Ambiente de la región de Coquimbo, finalmente, tras una votación que se produjo un empate y el voto dirimente del intendente de la región de Coquimbo, se resolvió rechazar este proyecto. Pero lamentablemente la falta de fundamentación técnica de los votos de dos seremías, especialmente de la Seremía de Transporte y la Seremía de Energía, pese a que habían emitido informes por escrito favorables, lamentablemente deslegitimaron esa decisión y la cuestionaron. Cuestión que el propio informe del Consejo de Ministros, que rechazó el proyecto, tuvo en consideración y admitió la falta de fundamentación en la votación de dos seremías. Y eso provocó que el ministro de Economía de ese entonces, Luis Felipe Céspedes, finalmente decidiera no emitir su voto, en una cuestión inédita en los procesos de calificación ambiental de los proyectos, particularmente en el caso de las resoluciones de los consejos de ministros que debían pronunciarse respecto de apelaciones de la resolución de calificación ambiental de la región. Y la razón que adujo el entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, es que finalmente no solamente no estaba fundada la votación de estas dos seremías, sino que se citó a votación del Consejo de Ministros de manera absolutamente intempestiva, sin que los ministros tuvieran el tiempo mínimo de poder pronunciarse respecto a esta votación. Entonces, acá lo que se cuestiona, presidente, no es la calificación favorable o desfavorable de este proyecto. Esto no es una discusión de los que están a favor o en contra del proyecto Dominga. El problema y lo que se cuestionó por parte del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y la renuncia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de alguna manera la renuncia que antes había efectuado el ministro de Medio Ambiente,
Pablo Badenier dice en relación con estas cuestiones, con la falta de fundamentación técnica respecto de una inversión que era relevante, especialmente para la comuna de Liguera, una de las comunas más pobres de Chile, pero es la falta de fundamentación y la contaminación política de las decisiones, según denunciaron nuestros propios ministros de Economía y de Hacienda de la época, los que lamentablemente contaminaron esto. Nada de esto está presente en el informe de esta comisión investigadora, que no fue al fondo del tema. Y lamentablemente se reprodujo una discusión entre partidarios y detractores del proyecto en vez de ir al tema de fondo, que es cómo la falta de fundamentación muchas veces contamina este tipo de resoluciones. Lo dijo muy bien quien fuera nuestro candidato presidencial, Alejandro Guillé, que tenía que modificarse el proceso de calificación ambiental de estos proyectos, generándose una oficina de evaluación de los grandes proyectos, precisamente para que los titulares fueran cumpliendo etapas, proceso de evaluación ambiental más exigente, pero que una vez que van cumpliendo etapas se van generando certezas jurídicas que son fundamentales para la tranquilidad de quienes son detractores de estos proyectos, como los organismos ambientales, como también del titular y de la comunidad que ve en estos proyectos tanto externalidades positivas y negativas. Esta cuestión, que a mi juicio forma parte del fondo de los cuestionamientos del proceso de evaluación ambiental de este proyecto, no están consideradas en este informe, y esa es la razón por la cual yo no puedo emitir un voto favorable al mismo, y voy a ser consistente con la denuncia de contaminación política que hubo a este proceso, que formulé desde el primer día y que con la renuncia de los ministros de Economía y de Hacienda lamentablemente me dieron la razón. He dicho, presidente. Presidente. Diputado Melo.